Mañana se conmemora el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico de drogas. Cuando hablamos de consumo problemático, hablamos de un consumo reiterado y repetitivo que genera un problema, ¿sí? Un problema en el usuario, en el consumidor, ¿no? Un problema de salud o un problema psicosocial. Y el consumo puede ser desde una sustancia de abuso, una droga, por ejemplo, hasta, por ejemplo, una actividad, como por ejemplo el juego, ¿no? La ludopatía o incluso el sexo. Hay una gran variedad de consumos problemáticos. El más conocido quizás es el que ustedes han escuchado mencionar, que es el de las drogas de abuso. Pero después hay un montón de otras actividades que también pueden desarrollar un consumo problemático. Incluso el famoso consumo problemático al juego, lo que se conoce como ludopatía. Ahora lo vemos incluso también con las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en videojuegos. Hay adicción también al sexo, a las compras. Cualquier cosa en realidad que genere placer instantáneamente, que tenga las características de provocar un refuerzo positivo en el cerebro, un refuerzo negativo y condicionamiento, puede desarrollar un consumo problemático. ¿Qué es esto? Refuerzo positivo da placer en el cerebro, libera sustancias que dan placer. Refuerzo negativo, cuando eso no está, ese cerebro necesita de eso que le da placer. Y refuerzo por condicionamiento, estás acostumbrado a hacer una actividad con eso. No concibís hacer esa actividad sin eso. Eso puede desarrollar un consumo problemático. Argentina es el segundo país con más consumo de drogas psicoactivas de la región, tanto legales como ilegales. Hay dos consecuencias importantes. La primera tiene que ver con afecciones a nivel de la esfera psíquica. Y lo principal es la degradación de las estructuras sociales fundamentales, ¿no? Estamos hablando de pérdida de amigos, de familia, de relaciones laborales. Y lo otro tiene que ver con el daño físico que provoca el consumo problemático. Quizás eso lo vemos más con las drogas de abuso, en donde ya la sustancia provoca, además de todo este daño psicosocial, provoca daños estructurales en la persona. Por ejemplo, perforaciones del tabique nasal en la cocaína, afecciones del corazón, por ejemplo, y del hígado también en el consumo de alcohol y demás. Una adicción es la etapa final de lo que nosotros conocemos como consumo problemático, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En el consumo problemático tenemos el abuso, la dependencia y la adicción. En el abuso quería tomar un vaso de cerveza y se termina tomando una botella. En la dependencia, ya además de esta pérdida de control del uso, empieza a haber afecciones en la vida de esa persona. Y en la adicción ya todo pasa por consumir esa sustancia, ¿sí? Hay pérdida del control de la voluntad y es de ahí donde comenzamos con fenómenos delictivos y situaciones que lo único que quieren es buscar esa sustancia que les da placer. Lo característico en la adicción es la pérdida del control del uso, el uso continuado a pesar del daño. O sea, la persona sabe que se está provocando un daño y sin embargo lo consume igual, y algo que se llama craving. Craving es el deseo irresistible a pesar de las consecuencias. O sea, la persona no puede parar de consumir. El síndrome de abstinencia es, como lo dice la palabra, un síndrome en donde se interrumpe el consumo que venía siendo continuado y repetitivo, y esto provoca un cuadro de abstinencia que afecta principalmente al organismo en la parte psíquica y física. La parte psíquica provocando depresión, angustia, necesidad de volver a consumir, y en la parte física muchas veces puede llevar a cuadros de convulsiones, por ejemplo a sudoración, piloerección, náuseas, vómitos, diarrea y demás. Va a depender un poco de la sustancia. Desde el punto de vista psíquico, va a haber una gran variedad de síntomas que pueden ir desde angustia, depresión, distimia, abulia, apatía, o sea que la persona tenga falta de deseo de realizar actividades, a síntomas totalmente diversos como por ejemplo agresividad, excitación psicomotriz, impulsividad. Y desde la parte de la esfera física vamos a tener una gran variedad de síntomas más asociados a las drogas de abuso, y va a depender de cada droga, ¿no? Por ejemplo, la cocaína afectando el corazón y el cerebro, al igual que el éxtasis, el alcohol afectando principalmente el hígado, el cigarrillo, por ejemplo, comprometiendo el pulmón y demás. Si nosotros sospechamos que una persona cercana tiene algún problema, un consumo problemático, lo primero que tenemos que hacer es no generar una actitud confrontativa, ¿sí? Sino tratar de acercarse de un espacio mucho más afectuoso y dialoguista, buscando llevar información. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es hablar de esto, porque los chicos lo ven en distintas redes sociales, lo ven por todos lados, y sobre todo los adolescentes que están en esta búsqueda y en esta exploración constante, muchas veces pueden recaer a este tipo de sustancias, con lo cual es importante llevarles información y poder charlarlo, y no buscar una actitud confrontativa y paternalista, no retarlo, no obligarlo, sino acercarse desde la mirada de nosotros queremos ayudarte. El consumo problemático representa un problema de salud grave para quien lo padece y también para su familia y su ámbito social,
Por eso es importante siempre consultar con profesionales y solicitar ayuda. Si querés ver más de estos contenidos, seguinos en todas nuestras redes.